¿Estás por diseñar tu cocina nueva o por renovarla? ¿Te gustaría evitar el error que se cometió en esta cocina? Bueno, o lo que podrían haber hecho mejor. ¿O aprender quizás lo que hicieron bien en esta? Hoy te propongo recorrer distintos ejemplos de cocina y contarte los errores y aciertos para que los tengas en cuenta para la tuya. Se supone que la cocina es para toda la vida. Vale la pena que conozcas estas cosas. Un detalle que parece menor, pero por ahí no lo es tanto. Lo primero que me hace ruido es este tomacorriente del microondas. Tranquilamente podría haber estado detrás del microondas o dentro de este gabinete. Uno, abriendo esta puertita, puede acceder al tomacorriente para enchufarlo y desenchufarlo y así evitar de que este cable quede a la vista. Una buena, por ejemplo, es la ubicación, esta separación entre el horno y la heladera, que evita que se salpique tan fácilmente este lateral. Sería mejor que tuviera un poquito más de separación, pero bueno, es atendible que exista, por lo menos como tal, como vamos a ver en otros ejemplos que no lo tuvieron en cuenta. En cuanto a la ubicación de la heladera, digamos que hay una buena y una mala. La no tan buena, vamos a decir, es que por lo general las heladeras tienen una apertura de giro izquierdo, es decir, abren hacia este lado, ¿no? Entonces ustedes ven que cada vez que precisemos abrir la puerta de la heladera nos va a quedar medio a trasmano el sacar algo y llevarlo hasta la mesada. La buena noticia de todo esto acá es la ubicación en un extremo. Desde este punto de vista está bien porque no interfiere en el normal desarrollo de la mesada, como fíjense si ocurre en este ejemplo. Fíjense como en este caso la columna que generan estos dos hornos puestos de esta forma cortan en dos toda la mesada. Tranquilamente esto podría haber estado en un extremo y tener un mejor aprovechamiento del mueble. Veamos un poco este ejemplo. Independientemente del diseño de la cocina en sí, que puede gustarte o no gustarte, pero creo que hay dos o tres cosas que me parecen muy interesantes de destacar. En principio, la decisión de colocar, por ejemplo, el mueble, mejor dicho, el horno separado de la anafe y embutidos ambos, me parece una buena decisión desde el punto de vista de evitar estos huecos que suelen producirse cada vez que colocamos una cocina. Ya vamos a ver ese tipo de ejemplos. Otra cosa, detalle menor, pero no me parece tanto, por eso te lo aclaro. Esta posibilidad de colocar cantoneras en las puertas de los muebles, cantoneras que son en este caso de aluminio, que prolongan la vida útil en una parte del mueble que suele ser la que más se cacha, la que puede lastimarse muy fácilmente. Punto a favor también para la secuencia de trabajo. Vos fíjate, tenemos la heladera, uno retira cosas de la heladera, apoya, lava los alimentos que haya sacado, los elabora, los cocina y puede pasar directamente a esta mesada para servirlo. Aquí no puede verse bien, pero yo te lo muestro en otra foto. Fíjate que hay como una barra doble con una altura aproximada a la de la mesada de cocina y una barra superior, un poquito más alta, que es la que da directamente con la zona de desayunador. Algo parecido tenemos en este ejemplo. Vos fíjate, una mesada en dos niveles, uno que viene recuperando la altura de la mesada de la cocina, prolongando el área de trabajo, y otra elevada entre 25 o 30 centímetros, un poquito más elevada, como para delimitar la zona que corresponde directamente a lo que se usa como desayunador. De paso, tenés este espacio como para alojar, por ejemplo, algún tomacorrientes. Veamos este ejemplo de una cocina muy pequeña, que no tiene grandes cosas para contar, pero sí quiero aprovechar la situación para aclararte dos cuestiones. Cada vez que tengas un diseño así de mesadas enfrentadas, esta distancia no debería ser inferior a 1,20 m para que te genere un área de trabajo doble sin molestarse demasiado. Y otra cosa que me interesaría destacarte es algo que seguramente nos llama la atención a primera vista, que es esto de ubicar la ventana al filo exterior de la pared. Al ubicar la ventana de esa forma, se genera este hueco que nos permite ubicar, por ejemplo, aquí un estante de apoyo en el mismo material de la mesada que sirve como complemento para, decoración o para apoyar cosas de utilidad también. Veamos este ejemplo. En principio, en esta cocina lo primero que me gustaría destacar es la buena decisión de haber colocado el horno un poquito más abajo de la altura de la mesada. ¿Por qué? Porque de esa forma seguimos teniendo la comodidad de uso del horno elevado, pero también corre a favor nuestro el hecho de que al ubicar el microondas por encima
encima de este horno, nos queda relativamente cómodo para usar. Es decir, no tenemos una altura que haga peligrosa la maniobra de apertura y colocar cosas dentro del horno de microondas. Así que yo te recomendaría que esta distancia puede estar entre 15 y 20 centímetros. Es saludable. Punto en contra, te diría, quizás a lo mejor yo hubiera separado un poquito más esta distancia entre la pileta de lavar y este lateral para que sea más cómodo el uso. Y a favor también te diría, me parece bien, como en el caso anterior, tener una separación entre el anafe y el lateral, en este caso del horno. Fíjate cómo ocurre caso contrario en este ejemplo, en donde tenemos una cocina pegada contra la pared, donde ahí se dificulta un poco el uso. Puedo entenderlo en la medida de que es una cocina muy chica, o como en este caso, con una cocina lineal que también tiene el artefacto cocina pegado a la pared. No es un lugar muy saludable. Quizás en este caso hubiera sido mucho mejor colocar un pedacito del mueble, una pequeña barrita de apoyo para generar ese retiro. Con esta cocina me pasa algo particular. De movida, lo que me llama la atención, aquí pasaron dos cosas. En principio, o quedó muy corta la alacena o quedó muy corto este cajón de yeso. Porque acá se está generando un hueco y para lo único que sirve es para juntar mugre. Se me ocurre que una buena alternativa hubiera sido hacer esta alacena un poco más alta, como para generar un área de guardado superior de las cosas que usamos menos a menudo, pero que evitar ese hueco, o si no, bajar este cajón, como por ejemplo se hizo en este caso. Vos fíjate, se hizo un cajón un poquito más alto o de mayor profundidad para evitar este hueco que nos quedaba en el caso anterior. Otras cosas que me llamaron la atención, quizás hubiera evitado este lateral de la cocina que queda expuesto. Nunca es bueno que queden los electrodomésticos con un lateral expuesto. Quizás a lo mejor en este caso hubiera venido bien un sector más de mueble de por lo menos 30 centímetros como para cubrir este sector. Otra cuestión que me gustaría destacar, quizás el microondas hubiera precisado de un lugar en un hueco integrado dentro del mueble, dentro de la alacena, para evitar el uso de la mesada. Y punto a favor te diría la colocación de este lavavajillas cerca de la pileta, que evita que si uno anda chorreando por la proximidad, creo que es la ubicación ideal. Bueno, se me ocurren varias cosas al ver esta cocina. En principio me parece muy bien esta idea de prolongar la mesada para generar una pequeña barra o sector de barra desayunador. Me llama mucho la atención la falta de revestimientos y me cuestiono hasta qué punto un área como esta, que queda en una zona que se puede salpicar muy fácilmente, sea una buena decisión en no colocarle un revestimiento lavable, como por ejemplo podría llegar a ser un cerámico o un porcelanato. Y un detalle que también parece menor, pero habría que tener en cuenta, es esto. Vos fíjate, la distancia que hay de separación entre la ventana y la pared. Y si nos fijamos, esta profundidad del mueble parece ser mayor a esta distancia, con lo cual si esta alacena se hubiera prolongado hasta acá, seguramente hubiera pisado la ventana. Me parece una decisión inteligente diluir a ese mueble a partir de la colocación de dos estantes abiertos que toman una profundidad menor y que le permiten dar una terminación bastante agradable y más ingeniosa para esta alacena. Muy brevemente, tan breve como la cocina, lo que me gustaría destacar en este caso es el uso de tres elementos preponderantes. En principio, un símil madera o madera, vaya a saber, utilizada en los laterales de la alacena, en la mesada, el laminado blanco para el resto de los muebles de alacena y bajo mesada, y algo que parece ser un revestimiento vinílico que se utilizó tanto para el piso como para el revestimiento, en reemplazo del clásico revestimiento de cerámicos o porcelanatos, generando quizás por ejemplo en el piso una zona de más fácil lavado en relación a este piso de madera o símil madera. Vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, con este mueble no voy a extenderme demasiado. Creo que acá se repiten algunas cuestiones que hemos hablado, que hay que tener mucho cuidado con el giro de la puerta de la heladera. Hay que aclarar que algunas heladeras vienen con giro intercambiable, el giro de la puerta. Quizás a lo mejor en este caso sería conveniente elegir una que gire en el sentido contrario a la que viene en la mayoría. También una buena decisión, fíjense como les comentaba anteriormente, esto de bajar un poco la altura del mueble, del horno, como para que el microondas no nos quede tan alto. Y si bien resta un poco de superficie de uso en la mesada,
que creo que está compensado con una barra bien amplia, me parece bueno esta decisión de hacer un mueble bien ancho, o sea, de mucha profundidad. Fíjate que está tomando la profundidad de la mesada, estamos hablando de alrededor de 60 centímetros, que es una muy buena oportunidad para generar mucha área de guardado o bien hasta para usar como una despensa. Y recién veíamos islas y veíamos barras. Un detalle que me parece interesante que tengas en cuenta es considerar la posibilidad de dónde ubicar los tomas corrientes en una isla de estas características cuando a veces no hay pared a los costados o no hay una mesada en 2 niveles. Esta es una buena alternativa, ubicarlo de forma lateral. Y si no, una un poquito más cara pero también buena, es de utilizar estos tomas retráctiles o telescópicos que le llaman. Fíjense, en su estado de no uso está al ras de la mesada, pero después se pueden levantar y utilizar al momento de que uno los esté precisando. Es una muy buena alternativa, te decía, sobre todo para ubicar tomas en mesada que no nos plantean la alternativa de tener una pared o una superficie vertical para colocar el tomacorriente tradicional. Breve pero no menos importante, hay que tener muy en cuenta esto de rehundir la parte del bajo mesada. Este zócalo, esta banquina de hormigón rehundida, nos permite este uso, nos permite acercarnos un poco más a la mesada. Ustedes me dirán, ¿se puede rehundir un poco más? Sí, pero si esto se hace con mayor profundidad, te genera un área que después es muy complicada de limpiar. Creo que con 4 o 5 centímetros logramos lo que pretendíamos, que es poder acercarnos lo más posible a la mesada. Y ya que hablamos de banquinas, si vas a tomar la decisión de hacer una altura de mesada un poco más allá de la que tiene que ver con la altura de la cocina, que es 87 centímetros, supongamos que vas a decidir hacer algo entre 92 y 95 centímetros, bueno, quizás tengas que hacer una elevación también, una banquina de elevación para la cocina, porque la idea es hacer una coincidencia entre estas superficies. Eso se puede ver tranquilamente en este caso. Fíjate cómo se hace una banquina diferencial para lograr alinear ambas superficies, la de trabajo de la cocina con la de la mesada. Como contrapartida podemos ver en este caso que no se tomó esa decisión. Fíjate cómo queda la cocina más baja con la altura natural 87 centímetros contra esto que debe tener 95. No solamente esto es peligroso porque uno se lo puede llevar por delante o puede chocar alguna olla y demás, sino también que se van a generar estos huecos que ya vamos a ver qué problemas traen. Fíjate lo que te decía anteriormente, suplementando la parte baja de la cocina podemos lograr esta alineación. Y a propósito de lo que te comentaba, también al colocar una cocina se sufre este tipo de problemas también, de que se generan estas áreas que después terminan siendo lugar donde cae la basura. Y fíjate qué diferencia se plantea cuando tenemos un anafe embutido, en donde esta unión entre anafe y mesada queda mucho más prolija. 2 ejemplos de lo que puede ser utilizar un mismo material para darle mayor continuidad visual a la cocina-comedor. 2 ejemplos contrapuestos. Fíjate cómo en este caso se utilizó la madera o el laminado de madera como parte del material que forma este mueble de cocina y cómo esa misma idea se repite en este comedor, en esta zona de comedor. Hay como una continuidad visual que plantea la diferencia entre 2 ambientes, pero le da cierto hilo conductor. Y algo parecido se utilizó como criterio en este juego, en esta cocina o comedor. Nada más que recurriendo al tema de los colores. Fíjate cómo se trata de repetir esta cuestión de los muebles blancos que hacen como una continuidad en el juego visual de este diseño. Es decir, se siguen percibiendo 2 ambientes distintos, por un lado una cocina, por un lado un comedor, pero integrados visualmente con el uso del color. Y te pregunto, ¿grifería de cocina sobre pared o, como en este caso, sobre mesada? Yo sé que las aguas están bastante divididas en este aspecto. Yo te doy mi opinión. Creo fervientemente que lo mejor es siempre ubicar la grifería sobre la mesada. ¿Por qué? Básicamente porque de esa forma tenemos mejor acceso a la reparación de alguna pérdida. Algunos dirán, pero va a gotear dentro del mueble. La buena noticia es que lo vas a descubrir enseguida, ni bien abras la puerta de ese mueble, y vas a poder acceder muy fácilmente para hacer la reparación. En un caso como este, es probable que si esta grifería pide
pierde en este sector, descubramos el problema cuando ya el daño sea muy grande, cuando empiece a aparecer humedades por las juntas, caso distinto aquí, que vamos a detectar un goteo enseguida y lo vamos a poder reparar, como en este caso también, por ejemplo. En cambio, cuando colocamos la grifería sobre la pared, es muy probable que tengamos que hacer una reparación que incluya romper el revestimiento y tener que reemplazar algún cerámico, y ni hablar de que quizás no hayamos tenido la suerte de ser previsores y habernos guardado alguna pieza para un reemplazo. Así que siempre que puedas, yo te diría y te recomendaría grifería sobre mesada. Algo importante, ojo con la ubicación de los extractores de cocina. Un caso típico es el del extractor de aire sobre una isla o sobre una barra. Hay que tener muy en cuenta este aspecto, porque si acá arriba, mejor dicho, si estamos hablando de una casa en planta baja, no hay problema, el extractor de aire sale hacia arriba, atraviesa el techo y no pasa nada. El problema es cuando encima de esto hay una planta alta. Hay que tener mucho cuidado para ver por dónde sale el caño de este extractor. No puede salir en el medio del ambiente, entonces hay que tener muy presente a la hora de hacer el diseño de la casa por dónde vamos a sacar ese extractor. A propósito de eso, del tema de extractores de cocina y demás, mucho cuidado con estas cuestiones. Aquí, por lo que estoy viendo, hay una ventilación del extractor de aire que sale de forma horizontal, y esto, supongo yo, por lo que puedo intuir acá, debe ser un calefón o una caldera con una salida lateral. En el caso de que haya habido aquí, a ver, si estamos hablando de una casa en planta baja, esto habría que haberlo sacado para arriba. Si estamos hablando de una casa que tiene una planta superior, hay que recordar que estos recorridos horizontales le quitan mucho rendimiento a la extracción de aire, como también a la evacuación de los gases de combustión de la caldera o el calefón. Así que mucho cuidado con este tipo de resoluciones. Puede que no parezcan molestar, pero después el rendimiento de cualquiera de los dos artefactos no es bueno. Otra cosa a tener en cuenta: cómo adaptar el mueble de cocina al tamaño de las ventanas. Aquí te lo voy a mostrar en 3 ejemplos distintos. Vos fijate en este caso una ventana bastante grande, en donde la decisión fue directamente suspender cualquier tipo de alacena. Nada más que dos estantes de apoyo, nada más. En el ejemplo siguiente vas a poder ver cómo el mueble de cocina o la alacena se fue adaptando a la forma de la ventana, generando quizá acá una zona de guardado para cosas de uso menos frecuente y generando este recorte. Y la otra alternativa, quizás a lo mejor una de las más usadas, es recurrir a este tipo de ventanas apaisadas que ocupan este espacio entre la mesada y la alacena, espacio que suele estar entre 55 a 60 centímetros, generando una zona de buena iluminación y permitiendo, como en este caso anterior, por ejemplo, que la alacena siempre conserve la misma altura, sin hacer ningún tipo de recortes. Quizás nosotros aquí sacrificamos un poco de vistas porque queda una ventana muy bajo, pero generalmente se logra una muy buena iluminación sobre la zona de trabajo y la posibilidad de no tener ningún recorte ni perder espacio de guardado en la parte superior, en la parte de las alacenas. Me pongo a pensar que hubiera sido lindo hablar sobre cuáles son los mejores materiales, no solo para los muebles de cocina, sino también para las mesadas o para las encimeras, pero después me acordé que ya había hecho un video para cada tema donde te cuento qué deberías tener en cuenta para elegirlos. Así que esos videos van a aparecer por aquí. No dejes de compartir tus experiencias sobre este tema. La verdad que hay mucha gente la que lo lee. Y obvio, no olvides suscribirte, es gratis, y de activar la campanita de notificaciones. Ya somos una comunidad de casi 1 millón de personas, una locura total. Gracias por tu apoyo de siempre, nos vemos muy pronto.